Un aplauso al Señor por esta alabanza tan poderosísima. Y gracias también por la iglesia llegando temprano a adorar al Señor, a darle gracias al Señor por cada día. Cada día que despertamos no es una casualidad, no es porque tiene que ser así. Cada día que despertamos tiene que ver con la gracia de Dios. Porque otros jóvenes, muy jóvenes, no despiertan. Pero por gracia de Dios, nosotros hoy estamos aquí. Para entender el propósito que tenemos en Él, en Cristo. Así que bienvenidos a todos. Todos ustedes son muy amados, son nuestra familia. Cuando nosotros tenemos la pertenencia en Cristo, cuando sabemos que le pertenecemos a Él, también nosotros tenemos ese sentido de pertenencia en su cuerpo. Por eso siempre ore por su cuerpo, siempre ore por la iglesia. Lo que más necesita la iglesia es la oración. ¿Y eso cómo lo hacemos? Dice, cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra. En la unidad hay poder. La unidad es un orden de gobierno. Una casa dividida no prevalece, se cae. Una casa unida en Cristo va a permanecer y va a pasar por las pruebas en victoria. Así que decidamos cada día rendir el corazón a este Cristo maravilloso. Vamos a seguir con esta serie que es la cronología de un llamado. Y cómo es que los llamados pueden transitar este camino en victoria. ¿Cómo es? Eso vamos a ver hoy en este mensaje. Y vamos a ver también el amor de Dios, lo que Él opera, lo que Él permite para volvernos siempre a Él. Vamos a recapitular la última lámina del domingo anterior, que nosotros comenzamos a ver el conocer a Cristo, pero a veces la gente lo conoce solamente por obras, por milagros, por señales, cuando quieren algo de Él. Entonces, conocen sus manos dadivosas, bondadosas, conocen su milagro. Pero ¿qué pasa? No lo conocen verdaderamente. Solamente conocen una parte de Él. Pero eso no da ninguna profundidad. Eso no fortalece el alma. Porque la gente está enfocada solo en lo que quiere. Pero no lo quiere a Él. Quiere lo que Él tiene. Entonces, conocerlo por obras, por señales, por milagros, no va a llevarnos a lo que Dios desea. Él dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Si alguien se hubiera de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia, juicio. Oiga, la palabra juicio es una palabra velada para la iglesia, porque piensan en los juicios de Dios, que son malos. Son muy buenos. Son muy buenos los tiempos de pruebas, que no son castigos, no son juicios. El rey David, un hombre tan sabio, entregado y entendido, decía, gracias Señor, porque descarriado andaba,
Ahora comprendo que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me has bendecido. Porque Dios es fiel, conoce lo que hay en nuestro corazón. Usted y yo no nos conocemos, estamos velados. Hay puntos ciegos en nuestras vidas que solo los conoce Dios. Usted podrá conocer algo de usted con lo que lucha y nadie más lo conoce. Pero habrá cosas que usted no conoce y los otros advierten de usted. Pero hay cosas que ni usted ni los otros conocen y solo Dios. Por eso es tan importante tener un corazón humilde, rendido, no a nuestro capricho. Quiero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso le pasó a Saulo de Tarso. Estábamos hablando de conocerlo por obras, solo por milagros. Eso no transforma a nadie. Siempre va a haber una carencia interna, siempre va a haber ansiedad, temores, miedos, una baja autoestima. Aunque aparentemos otras cosas. Pero también se lo puede conocer, como dice el Salmo 103 en el versículo 7. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces hay un nivel más alto de conocimiento y son sus caminos. Ese oír del Señor, querer de Él, conocer la palabra, pero no basta. Porque si no lo conocemos verdaderamente a Él, podemos conocer la letra, pero la letra mata, el Espíritu vivifica. Y eso le pasó al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Él pensaba que conocía a Dios porque conocía la letra. Era un hombre muy estudiado en la ley y dice él, irreprensible en cuanto a la ley. Nadie le podía decir estás haciendo mal, pero no conocía a Jesucristo. No conocía y perseguía a quien es la imagen del Dios invisible. Porque Cristo vino a mostrarnos a Dios como Padre. Entonces él estaba persiguiendo a quien era la imagen del Dios que él pensaba o decía conocer, pero no lo conocía. Pero ¿saben qué, mis amados? Ahí está la gracia. Esa gracia que cuando nosotros somos indiferentes, cuando no agradecemos a Dios por nada, cuando vivimos la vida y la damos por sentada, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no se rinden a mí? ¿Por qué? Así estaba Saulo, persiguiendo a la iglesia. Pero la gracia de Dios siempre inicia el que nosotros lo podamos conocer. Entonces, yendo en su empecinado propósito de meter en la cárcel a los cristianos, los azotaban y aún los mataban, y Saulo consentía en su muerte. Esa es la religión, amados. Esa es la religión. Pensaba que conocía a Dios porque conocía la letra, pero no lo conocía en nada. Cuando lo mataron a Esteban, él agarraba las ropas del que lo estaba apedreando. ¿Hasta qué? Hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Esa luz tan resplandeciente que es Él, lo tumbó a tierra, lo arrojó a tierra. Y él entendió algo. ¿Quién era el Señor? Y le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y este hombre ahí comenzó a ser transformado. Fue un proceso, porque digo 3 palabras algunas veces. Prueba, proceso para un propósito más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, ahí nos quedamos el anterior domingo y ahora vamos a
entender y seguir conociendo este caminar de los llamados. ¿Sabe por qué? Muchos son llamados, dijo Jesús, pocos escogidos. Todos son llamados. Pero ¿por qué pocos escogidos? ¿Será que Dios dice, a este sí, a este no? No. Nosotros nos escogemos a nosotros mismos en la forma de responderle a Dios cuando Dios nos habla. Amados, hay una fe que pide, está bien, pero hay una fe que le da a Dios cuando Dios pide. Eso es madurez. Dios le pidió a Abraham a su hijo. Y Abraham se alistó rápidamente con sus empleados. Se fue 3 días de camino con el muchacho. Según los estudiosos dicen que tendría unos 14 o 15 años. Y le dijo a los empleados, con el muchacho subiremos, era el monte Moriah, subiremos, adoraremos y volveremos. Para él lo que Dios le estaba pidiendo no era un sacrificio, era una entrega de adoración a Dios. Entonces, qué importante es conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Vamos a ir viendo. Es por fe para que sea por gracia. ¿Cómo accesamos a la gracia? Efesios, las cartas del apóstol Pablo mucho hablan sobre la gracia. Entonces, ¿cómo accesamos a la gracia? Entendiendo que nuestra salvación es por gracia. Acuérdese, su salvación es gratuita, es gratis. Usted no hizo nada para ese favor inmerecido, la salvación, pero se adquiere por la fe. Entonces, aquí nosotros vemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio siempre para tu vida no es una persona. No es nadie más que Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Amados, desde antes de la fundación del mundo, si usted lee profundamente las Escrituras, usted estaba en Cristo. Era una porción de Él, era una parte de Él. ¿Y cómo estaba ahí? Por gracia. Nosotros no hicimos nada, no ganamos para estar en Cristo. No hicimos nada, no hicimos bien, no hicimos alguna obra para estar en Él. Pero ¿qué pasó? El primer hombre que Él creó, por un solo mandato, una cosita tan pequeña, no comas del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre comenzó a desenfocar su visión y su corazón de lo que Dios le había hablado y comenzó a oír otra voz. ¿La voz de quién? Del engañador, del que engaña con verdades a medias, sofismas, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. Ahí lo agarró, ahí lo enganchó. No, 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 solamente de un árbol, porque si comemos vamos a morir. No van a morir, van a ser como Dios cuando se les abran sus ojos. ¿Y saben qué? Ellos eran como Dios, porque tenían su naturaleza. Ese es el poder del engaño, que nos mantiene en una ignorancia de lo que nosotros somos en Cristo.
entonces cómo la gracia es todo, amados. La gracia es el descanso para nuestras almas. La gracia verdaderamente, todo es por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder capacitador de Dios para que hagas lo que en tus propias fuerzas no puedes hacer. La gracia es una persona. La gracia es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, pero soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Y he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, esta gracia maravillosa, ¿cómo tenemos acceso a esta gracia? Por la fe. La fe nos va a llevar siempre, nos va a quitar del sentimiento y de la emoción, porque la fe no tiene que ver con sentir. Es que no siento que soy un hijo de Dios, es que no siento que ya estoy sano. No tienes que sentir nada. Eso es contrario a la fe. Necesitas rendir tu corazón y creer, sencillamente. Y ese creerle a Dios nos da acceso a esa gracia maravillosa, a ese poder que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta fe va derribando paradigmas, rompiendo estructuras mentales, generalmente religiosas, para que vamos comprendiendo, amados, qué es Cristo y qué no es Cristo. Porque la religión tiene una figura de Cristo, no lo conoce. Y lo expone o lo enseña como piensa que es. Imagínense, desde su antigua naturaleza. Entonces, por eso es que vemos la gente con miedo de Dios, como un Dios castigador. Al contrario, es un Dios de gracia, de misericordia. Sus gracias y su misericordia son renovadas a cada mañana. Vivir en Cristo es vivir en esta gracia maravillosa. ¿Y saben qué? Él se propuso en sí mismo que nosotros vivamos en Él por la gracia. Esta gracia que es lo que nos habilita, lo que nos capacita para permanecer en Él, para descansar en Él por la fe. Pero también por la gracia. En la gracia nos hace estar firmes y nosotros nos gloriamos en una esperanza. No es una esperanza cualquiera, espero que Dios me dé esto que le estoy pidiendo. No, dice que es una esperanza segura, que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que necesitamos entender, conocer qué es Cristo y qué no es Cristo, para que se derriben, se quiten paradigmas. Porque cuando la gente está en pruebas, responde de una manera a Dios muy peculiar. Particular de cada uno, sí, es verdad. Algunos responden con miedo, otros responden con enojo, otros con queja, otros con culpa, pero no entienden lo que dice aquí. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. La tribulación es una producción de carácter en nuestra vida, del fruto del Espíritu, que una parte de ese fruto es la paciencia. Pero todo esto es por gracia. Usted y yo queremos las cosas ya, ayer, pero en Dios no es así. Dios nos va a meter en la escuela de la espera. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe los puntos ciegos que hay en tu corazón y lo que Él está operando, liberándote en esos procesos. No abortemos los procesos, amados. Permanezcamos en Él para que el propósito se cumpla.
El Espíritu renueva el entendimiento por la palabra para practicar la fe en la nueva vida. ¿Saben qué, mis amados? Usted necesita la gracia de Dios. Usted necesita conocer a Cristo, quien es la gracia. Porque si no lo conoce, si no conoce esta gracia, si no accesa a esta gracia por la fe, tendrá un depósito de gracia en su corazón. Tendrá un depósito de gracia, pero no podrá experimentar esa gracia maravillosa que lo capacita para hacer lo que usted jamás pensó que podía hacer. No tengamos la gracia como un depósito acumulado, sin experimentarla, sin conocerla, sin manifestarla. ¿Sabe por qué? Usted necesita la gracia porque su familia necesita la gracia, sus hijos necesitan la gracia, su esposa, su esposo necesita la gracia, sus suegros, su suegra, necesitan la gracia de Dios. Y esta gracia la necesitamos en todos los aspectos. Pero también esta gracia no son solo palabras. Esta gracia tiene el poder capacitador para que tú ames a tu cónyuge, para que tú perdones a la gente que te ha hecho daño, para esos pecados que parecen imperdonables, por la gracia de Dios. Entonces, necesitas gracia. Tus hijos necesitan gracia. Tu familia necesita gracia. Y esta gracia también se puede dar en palabras. El apóstol Pablo en Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre, diga siempre, siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Amados, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué ven tus hijos? A veces nos preocupamos de la doctrina. ¿Qué doctrina tiene esta iglesia? ¿Qué doctrina tiene la doctrina? Está la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. Son varias doctrinas que hay que he estudiado en la universidad. Pero la gente no ve doctrina. La gente te ve a ti. La gente ve tus reacciones. La gente, tus hijos, tu esposa, tu esposo, recibe de ti. ¿Cómo son esas palabras que dan? Dice que hay palabras de los hombres que son como golpes de espada, que matan. Sea siempre vuestra palabra con gracia. Esa gracia que pasa por alto la ofensa, que perdona, que no quiere tener siempre la razón, que deja al otro a que se exprese, a que hable. Y cuando sabe que está errado, ora para que Dios le alumbre el entendimiento. O en un momento que no esté la atención, puede hablar. Por eso es que necesitamos esos tiempos, para que se procese en nosotros el carácter del Hijo, el carácter de Cristo. ¿Qué hace la sal? Gracia, sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? La sal preserva de la corrupción. La sal produce sed, ¿sí o no? La sal sana las heridas. Antiguamente, ¿qué le ponían a una herida infectada? Sal. Entonces, sean tus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Qué operación más hermosa la del Espíritu en nosotros, que nos lleva por la fe a accesar a esta gracia, en la cual nos hace permanecer firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el carácter de Cristo se manifiesta a través de tu vida. Aquí el Espíritu Santo nos está
guiando, nos está llevando para poder entender la naturaleza que nosotros portamos. Y para que también podamos identificar cuando leemos el Antiguo Testamento que son sombras y que son figuras que todo apunta a dos personas. Al viejo hombre con el que todos nacemos, que es en Adán, y a Cristo. Y aquí lo vemos en esta expresión. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Esos son los que tienen la naturaleza nueva, porque el temor de Dios, ya lo pude comprender, no es miedo a Dios, que nos enseñó la religión. Estos son mis pecados, penitencia. 50 Padre Nuestro y Ave María por el grado del pecado. Eso nos hace huir de Dios. Dios no te da penitencias, porque la penitencia y el castigo fue sobre su Hijo. ¿Me entienden? Nosotros por gracia estamos en Él, por Cristo Jesús el Señor. Así que, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es una naturaleza en nosotros. Es ese respeto a Dios, que cuando Dios te habla, tú sabes que Él te habló. Y ahí tú eres libre, tienes un libre albedrío para decidir obedecer o no. Si te gobierna la vieja naturaleza, serás un necio que desprecia la sabiduría y la disciplina. Los hijos de Dios, por la fe, se mantienen en la gracia y en esa sabiduría de Dios. Porque ¿qué es la sabiduría, amados? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Pero los necios se creen sabios. Y el apóstol Pablo dijo que los que se creen sabios en este mundo son necios. ¿Por qué razón? Porque están siendo guiados por su propio criterio, a su manera. Y el camino del hombre, aunque le parezca derecho en su propia opinión, su fin es la muerte. Por eso es que aquí vemos dos personas, las que están en Cristo y las que están en Adán. Las que están en Cristo son sabios, tienen la sabiduría eterna adentro que es Cristo. Pero los necios desprecian la sabiduría, la devalúan, no la toman en cuenta. Pero después, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Pero Dios, que los ama, capitaliza esas consecuencias para traerlos a Él. Nuestra responsabilidad, no menospreciar la gracia. Practiquemos lo que somos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, un joven parece que un poco delicado y también un poco tímido, pero tenía algo que los demás discípulos del apóstol Pablo no tenían. A ninguno he hallado como él. Los demás buscan lo suyo, pero Timoteo busca lo que es de Cristo Jesús. Qué hermoso, amados. Ese es el amor verdadero. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. Busca que los demás puedan estar bien. ¿Por qué? Porque el amor nos va a llevar siempre a la madurez, para no pensar en nosotros mismos. Los niños solamente piensan en ellos. ¿Qué les importa a los demás? ¿Sí o no? Quiera quitarle algo a un niño, no lo suelta ni a bala. Está. Entonces, la gente en Cristo que no ha crecido, como niños, están como agarrados, como aferrados aún de aquello que les hace daño. Entonces, necesitamos migrar, necesitamos rendirnos. El amor por la gracia de Dios
trae libertad a nuestras vidas. Entonces le dice, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo a Pablo? Si en algo te vas a esforzar, es en rendirte para depender de la suficiencia de Cristo, no de tus fuerzas. Si en algo te vas a esforzar, no dependas de ti mismo, depende del que es suficiente, de la gracia que está en ti. ¿Y qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Fieles a qué, amados? Fieles a Dios. Se requiere que los administradores ¿de qué? De esta vida que se nos ha entregado, de esta nueva vida. Lo que usted porta, lo que usted tiene, si tiene a Cristo, es un tesoro que no lo hemos dimensionado todavía. Por eso es que vivimos a nuestra manera. Por eso es que vivimos entristeciendo el corazón del Espíritu. Porque no hemos dimensionado por los ojos de la fe y la gracia a quién portamos. Imagínense que dice que todo el universo con las galaxias y las estrellas, que se tardan 1 año o más en darle la vuelta a una estrella, no lo pueden contener a Cristo. Pero usted, pero yo, nosotros, vasijas frágiles, de barro, fallas, contenemos al Rey de Reyes, al Dios del universo. Necesitamos rendir el corazón para vivir de acuerdo al propósito para el cual Él nos salvó. Conocerlo a Él es vivir en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Ya lo dijimos, ese poder capacitador, habilitador para hacer lo que en tus fuerzas no puedes, que yo no puedo perdonar, esto es imperdonable. Esa es la gracia, te perdonó a ti. Pero es que no puedo, soy así, soy acá, no puedo hacer esto. Pero si le crees, ¿qué te habilita a la gracia? La fe. El acceso a la gracia es por la fe de creer lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios hizo en la cruz. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Amados, yo anhelo que la palabra que se ministra aquí, cuando yo viaje, y a las personas que sé que Dios me pone para designar, para hablar, como dice 1 Corintios 1:10, que todos tengamos una misma mente. ¿Cuál es esa mente? Nos apropiemos de la mente de Cristo, que todos tengamos un mismo parecer, que todos podamos hablar desde el nuevo pacto, ver a Cristo en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Para qué? Porque venimos construyendo, pero después, si se da un mensaje diferente, todo lo que se construyó se cae en un momento. Entonces estemos atentos para mostrar, porque ¿saben qué, mis amados? Usted piensa que el peligro está fuera de usted, que el peligro está fuera de su casa, que está fuera de sus hijos en la sociedad. No. El peligro está dentro de usted. El peligro está dentro de sus hijos. Y es esta vieja naturaleza, egoísta, rebelde, que quiere lo suyo, que no quiere lo de Dios. Esa es la verdad. Y lo digo abiertamente porque si había alguien rebelde, aunque no lo parezca, porque nuestros temperamentos a veces nos camuflan. Yo era rebelde. Pero cuando entendí lo que Cristo hizo, ¿cómo puede quedarse algo que va en contra de la voluntad de Dios?
¿Qué oía Timoteo del apóstol Pablo? Porque a veces pensamos, la gracia es libertinaje. Estoy en la gracia, libertinaje para hacer lo que a mí me place, lo que yo deseo. Amados, nosotros podemos elegir lo que deseamos, pero no podemos elegir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros deseos. Entonces, la gracia nos lleva a hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Cuando yo comienzo a leer la palabra me viene sueño. ¿A ustedes también? ¿Verdad? Pero por la gracia de Dios. Ahí le pido, por favor, ayúdame, Señor. Y por la gracia de Dios, comienzo a leer. Un profeta me habló y me dijo, yo admiro lo que tú has estudiado tanto la Biblia y cómo la conoces. Era en un audio, yo no podía decirle, pero yo nunca he estudiado para aprender de memoria la Biblia. Jamás. Y él lo sabe. Si algo sé, es por la gracia de Dios. Solo por rendir el corazón. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué oía él? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Para qué está la gracia en tu vida, amado? Para que otros vean a quién es la gracia, quién es Cristo. Sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, palabra. Que tus palabras sean con gracia, que tus palabras tengan coherencia. No le puedes decir a tu hijo, no mientas. Y cuando viene el cobrador a cobrarte, decirle que no estoy. ¿Me entiende? Coherencia. No tomes, no hagas esto. Y tú haciendo lo mismo. Conducta. Nuestra conducta es guiada por nuestros pensamientos. Por eso es que siempre hablamos sobre la renovación del entendimiento a la verdad de quién tú eres. Porque cuando tú sabes quién tú eres, vas a operar de acuerdo a esa posición que tienes como hijo de Dios. En amor, espíritu, fe y pureza. Que no haya mezclas en tu vida. Sé un hombre, una mujer puro. Una vez una persona me dijo, tú eres muy inocente. Como diciendo que no advierto la... No importa. Pero lo que anhela mi ser no es saber mucho de la letra. Es conocer a Cristo. Y que su vida en mí se manifieste. Y Él es puro. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto desbarata la idea de la gracia que muchos tenemos. No, por gracia, sigamos, metámosle, hagamos, total, estamos en la gracia. Y le preguntaron a Pablo, ¿pecaremos porque la gracia abunda? En ninguna manera. ¿Cómo van a pecar los que ya murieron en Cristo? ¿Qué le dice? Esto refuerza lo que les vengo diciendo, que el peligro no está fuera de ti, está adentro. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Salvarás tu alma porque tu espíritu ya está salvo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí, ¿cuál era la diferencia entre Timoteo y Pablo? Ninguna. Los dos tenían al mismo Cristo. ¿Cuál era la diferencia? Sí. El entendimiento renovado y la práctica de la fe. Practica lo que eres, amado. Practiquemos lo que somos. Yo no puedo decirle creo a Dios
Pero cuando me manda a hacer algo, digo, no, está muy difícil. Ahí estoy anulando la gracia, que es el poder que está en mí para obedecer a Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un versículo anterior, por eso hay una conjunción ahí, dice, recordándome de tus lágrimas, he traído a la memoria tu fe, la fe de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, la fe no fingida de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, practiquemos lo que somos por la gracia de Dios, creyendo que Él en nosotros nos fortalece, nos capacita para hacer lo que en nuestra fuerza no podemos. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amados, viene alguna situación y estamos temblando. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder del Evangelio, el poder de esta palabra, que es vida, que es verdad, que opera. El Evangelio, ¿quién es? Es Cristo. Él es la buena noticia para tu vida y para mi vida. Si estamos en Cristo, estamos en victoria siempre. Aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia es mi título. Nosotros necesitamos comprender la posición profunda de aceptación que tenemos en Cristo. Y eso solamente lo da el Espíritu, que nos lleva a la fe para entender nuestra posición de aceptos en el amado. Tú no hiciste nada para que Él te acepte. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo hicimos algo bueno para estar en Él. Esto es por gracia. Pero sí necesitamos tener un profundo entendimiento de nuestra posición en Cristo. Esa posición que nos da certeza, sentido de pertenencia, seguridad, de ser aceptados, amados por Él. Somos aceptos en el amado. Y esto nos va a llevar a tomar decisiones de acuerdo a esa identidad, a esa posición. Qué importante es entender nuestra aceptación en Cristo para renovar la mente, el entendimiento. ¿Por qué? Si nosotros no entendemos esa profundidad de aceptación que tenemos en el Señor, cuando fallamos, cuando algo nos pasa, entonces comenzamos a culparnos. ¿Pero qué quiere Dios? Que por la fe accesemos a la gracia y estemos nuevamente en carrera. Que no nos detengamos, que no nos quedemos, que permanezcamos en Él. ¿Por qué vemos una generación frágil? Cuando no entendemos nuestra posición en Cristo, cuando no entendemos, cuando no lo conocemos a Él, y escuchamos versículos como este que voy a leer ahorita, los rechazamos y así perdemos ese tiempo, ese proceso donde Dios quiere profundizar y activar nuestra visión, profundizarnos más en la fe, en una visión más nítida de conocer a Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay una generación de la iglesia frágil. ¿Por qué? Porque no ha entendido su posición, pero también es quisquillosa. No quiere sufrir nada
Es verdad. Cualquier cosita ya hay especialistas. Psicólogos especialistas para esta área, para esta área. ¿Por qué? Porque no nos queremos rendir a Cristo y decirle, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, fortaléceme, guíame en esta situación. Es una generación frágil porque no quiere rendir su voluntad a Dios. Es una generación frágil porque no quiere soltar el control de su vida ni de la vida de los demás. Es una generación frágil porque está sobando su ego, su yo, que ese ego, ese yo, es lo mismo, nos perjudica. Es el peor enemigo que tenemos y ese hay que llevarlo a la cruz. Pero no quieren. Entonces es una generación que no acepta los procesos, no termina los procesos que Dios permite, porque no entiende lo que se hace, lo que Dios opera en esos procesos. Está buscando su salida sin entender que esos procesos son para un mayor nivel de profundidad en la fe, en la gracia, en una visión muy entendida de Cristo y de su obra y de nuestras vidas. ¿Estamos en la voluntad del Señor o en la nuestra? Hay que preguntarse. ¿Será que yo estoy en la voluntad del Señor o solo en la mía? Solo tú sabes. ¿Qué es lo que te llama más? ¿Qué es lo que haces cuando Dios te dice no? Tú sabes. El apóstol Pablo aquí en Corintios les estaba hablando a los corintios, una iglesia que tenía todos los dones. Tenían unas reuniones espectaculares de milagros. Por eso es que comencé diciendo que señales, milagros, obras no nos llevan a conocer a Cristo. Era una iglesia débil, con unos pecados terribles. Era una iglesia donde tenían sus preferencias. A mí me gusta Pablo, no, a mí me gusta Apolos. Era una iglesia inmadura. El apóstol Pablo les dijo, les deseaba hablar a ustedes como a maduros, pero no he podido. Les he tenido que dar leche porque son niños todavía. ¿Por qué razón? Por esas peleas, esas preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y él les dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por lo que ustedes han creído. Yo planté, Apolo regó. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos plantando una semilla de vida. Pero cuando viene otra persona a predicar, está regando esa semilla que se plantó. Por eso la importancia de la permanencia en la línea que se está hablando, del nuevo pacto. Entonces yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que no eres tú el que haces algo para crecer. Tú no le perteneces a nadie, ni a un pastor, ni a un profeta, ni a nadie. Le perteneces a Dios y tu crecimiento Él lo da. Por más que nos afanemos, dijo Jesús, por mucho que se afanen, no pueden añadir ni un codo a su estatura. ¿Sí o no? Y aquí les dice, en efecto, somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amados, el campo donde Él trabaja es en tu corazón. Dios está trabajando ahorita mismo. Déjelo trabajar. Él es más sabio que cualquier sabio de la tierra. Deje trabajar a Dios. Usted no hace, por más esfuerzo que haga para añadir un codo a su estatura, rinda su corazón a Dios por la fe, accese a la gracia y experimente y disfrute el poder de la gracia de Dios en su vida para hacer lo que en su fuerza nunca pudo. Pero por la fe va a poder. Entonces, ¿por qué Dios permite el padecimiento? Vuelvo a repetir este versículo.
que me ha tocado mucho este tiempo, y Félix lo tocó el miércoles. ¿Por qué a vosotros? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Por la gracia tenemos estos dos privilegios: creer en Cristo y padecer por Él. Y muchos piensan que padecer por Él es que le venga la catástrofe, que su casa se caiga, que lo saquen del trabajo. No es verdad. ¿Sabe cuándo se padece? Cuando somos rebeldes, cuando Dios nos dice, perdona a tu hermano, cuando Dios nos dice, deja esto, pero nosotros no queremos, decimos, es que no, es que yo quiero esto, y ahí estamos en esa agonía, en ese padecimiento, pero cuando decidimos rendirnos, está bien, Señor, te lo entrego, usted va a ver lo que nunca antes vio en sus fuerzas. Poder de Dios. Padecer por Cristo es no negarlo a Él. Padecer por Cristo es perdonar lo imperdonable. Padecer por Cristo es no dar lugar al yo en nuestras vidas, porque ese siempre te quiere gobernar. Padecer por Cristo es permitir que Él te gobierne. Dijo el apóstol Pablo, tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria? Cristo. Y todo lo que es Él y todo lo que Él tiene. Él tiene todo lo que tú necesitas para vivir en abundancia. Si las calles son de oro en el cielo. Un viejito, hay una anécdota. Murió y era muy rico. Puso en una bolsa negra todo su oro. Y dijo, bueno, con esto me entierran. Es mi último deseo. Llegó al cielo, por gracia. Y allá cuando vinieron los ángeles a recibirlo todo, ¿qué es lo que tiene así tan agarrado? ¿Qué tienes ahí? Lo vieron, oro. Eso es asfalto aquí. Amados, nuestros valores no son temporales, no son los eternos. Y por eso luchamos y no. Pero también doy gracias por los corazones que han entendido, generosos, que le obedecen y le dan a Dios lo que es de Él. En el padecimiento hay propósito de salvación y transformación del alma. Amados, cuando padecemos, no es así gratis. Cuando padecemos, algo está pasando en tu alma. Hay una transformación de tu mente, una renovación de tu entendimiento, un conocer a Cristo, un rendirse a Él. ¿Y sabe cuál es el resultado y el fruto de eso? Paz, paz, descanso. Ya no estás en ansiedad, tengo que conseguirlo. Señor, voy a hacer lo que me toca, mi trabajo, pero lo entrego. Poderosísimo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? ¿Algunas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El padecer produce un eterno peso de gloria. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjese, hay una gloria en el padecimiento. Si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Y no cuando nos vamos aquí vas a disfrutar la gloria. Recordemos que es tan importante nosotros no ministrar mal a las personas. Cuando hay alguna prueba, alguna situación, no, que no te acontezca eso. Qué barbaridad lo que te hicieron, qué injusticia, lo metemos a la cárcel. ¿Será que es así? Un día, conté esto el sábado, una muchacha en el 2011
Estábamos en una casa, en un discipulado, y llegó llorando la muchacha. Y lo entregué a otra persona y me fui con ella a otro lugar. Y me dijo, mi jefe me ha botado, me ha tratado malísimo. Me botó del trabajo, me trató mal. Y yo, que es así el viejo hombre, qué barbaridad, qué mal que se ha portado ese hombre, qué barbaridad. Y el Espíritu me calló así de una, porque uno sabe cuando el Espíritu habla. Me calló. Y cambió así. Y le dije, no. Dios está permitiendo esto con un propósito. Mañana vas a ir. Pero me votó, no importa. Mañana vas a obedecerle a Dios. Mañana vas a ir. Te vas a portar humilde, sumisa con tu jefe. Le vas a hacer un cafecito. Y vas a ver, el Señor no te va a sacar un hombre. El Señor te va a sacar por la puerta ancha. A otro lugar. Era un canal de televisión. A otro lugar. Ella obedeció, fue y en poco tiempo te va a sacar por la puerta ancha y te va a dar tu propio canal. Eso fue en el 2011, tu propio canal de televisión. Ella obedeció. A los 4 meses la llamaron de otro canal para que sea la gerente. ¿Y sabe qué? A los 2 años le ofrecieron el canal y le dijeron, te lo vendemos y en cómodas cuotas. Porque Dios habló y la persona obedeció y se humilló. ¿Por qué no obedecemos, amados? ¿Por qué no le obedecemos a Dios? Porque no le creemos. Pero ahí está la gracia. Con esto ya voy a ir cerrando. Qué importante es para Jesús que los que ministran y uno mismo, cuando está padeciendo algo, se rinda al Señor y no aborte el proceso. Pero también el proceso no lo lleve quejándose, peleando, gritando. Sean sus palabras con gracia. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Estamos hablando de padecimiento. Y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Usted lo ha hecho eso con alguien? Yo lo estaba haciendo con la chica y ahí Dios me enseñó. Dios sabe por qué permite situaciones en nuestras vidas. Tal vez es la única manera de verdaderamente rendirnos, ser transformados, permanecer en Él hasta que Él vuelva y vivamos con Él en paz y por la eternidad. Volviendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. La naturaleza con la que nacemos, su simiente, es una simiente de la oscuridad. Siempre contraria a la de Dios. Siempre contraria al propósito de Dios. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando tú te quitas del proceso, estás viendo temporalmente, pero cuando permaneces, estás viendo eternidad y propósito. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, amados, si no desalojamos la vieja vida de nosotros, siempre vamos a estar escogiendo lo que nosotros queremos. Siempre vamos a estar en control de esa vida y en control de los demás, porque esas mañas no se quitan, no quedan en uno. También querés controlar a los demás. Pero ¿qué va a pasar con eso? Si esa vieja vida no es desalojada de nosotros, ¿qué va a pasar?
Vamos a querer hacer siempre nuestros gustos, nuestros placeres, que nos apartan, nos separan de esa comunión, de esa intimidad con el Señor, de estar en Él. Entonces, qué importante es poder entender que no solamente ya podemos dañar a otros, dañándonos a nosotros mismos, sino también qué es lo que aquí el Señor estaba diciendo. Se te está escapando la vida de propósito, como el agua que se escurre de las manos. Vamos perdiendo esa vida de propósito, como ese agua que se va y perdemos nuestros mejores años en correr, en ansiedad, en mostrar algo que no somos, porque no nos rendimos, porque el yo sigue en operación. Amados, rindámonos a Cristo. Estamos terminando. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Esto te pasa a ti y a mí. Cuando estamos en proceso, estamos embarazados de algo, de más de Cristo en nosotros. Cuando pasa ese proceso, se manifiesta el carácter de Cristo, manso y humilde. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, lo dice la Biblia, éramos enemistad contra Dios. No enemigos solamente, nuestra naturaleza era enemistad contra Dios. Y dice también que éramos oscuridad. Esa naturaleza vieja es oscuridad. Con esto termino. Cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, ahí fue la primer creación. Pero ¿qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Cuando Cristo, eso vamos a ver el próximo domingo, cuando Cristo resplandeció en tu corazón, esa es la segunda creación y tu segundo nacimiento. Pero también debe haber una separación de la oscuridad, o sea, de la luz de la oscuridad. ¿Me entiende? Y dice el apóstol Pablo, Efesios 5:8, vosotros antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz es influencia, mis amados. Dios te llamó a ser influencia al mundo. ¿De qué? De vida, de amor, de perdón, de poder. Pero a causa de Cristo nos ha dado el privilegio por la gracia, no solo de creer en Él, sino de padecer por Él. Entendiendo el padecimiento, niégate a ti mismo, niégate a tu yo, perdona, bendice, deja en lo que estás enrolado, enrolada. Vuelve al primer amor, a Cristo.